¿Qué tal, amigos seguidores de la página Breves Noticias con Carla Romero? Me encuentro con el abogado Yedris Contreras. Es un gusto que me acompañe en este pequeño segmento que tenemos aquí en esta página de Facebook. Doctor, quiero que hablemos respecto a la pensión alimenticia. Es un tema que muchas personas tienen algunos vacíos, se preguntan cómo puedo hacer para yo solicitarle la pensión alimenticia al padre de mi hijo o al padre de mi hija. Doctor, primeramente hablemos qué es la pensión alimenticia, cuál es el concepto de pensión alimenticia. El concepto. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, Carlita, y estamos a la orden para evacuar todas las preguntas y los cuestionamientos que tienen los seguidores sobre el tema de la pensión alimenticia, que es un tema muy frecuente en Nicaragua, sobre todo ahora con la aprobación ya hace 3 años del Código Familia, y donde se han integrado nuevos conceptos sobre la pensión alimenticia. Y en el caso de, usted me está preguntando sobre el concepto, tenemos que los alimentos, el concepto está establecido en el artículo 306 del Código de Familia, donde dice que los alimentos son bienes necesarios que se proporcionan para la vida de una persona, que comprenden una prestación económica que guarda la debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlo y las necesidades de quien los recibe. Y para efectos prácticos, pues todos lo interpretamos de la siguiente manera. En el caso de los padres de familia y en mayoría de casos las madres, sobre todo, que son las que organizan o administran los hogares en Nicaragua, o en el caso cuando hay una separación, en la mayoría de casos son las que se quedan con la representación legal de los hijos. Entonces ya lo interpretamos como la vestimenta, el calzado, recreación, los alimentos en sí mismos. Todo eso engloba lo que es el concepto de pensión alimenticia. También incluimos educación y también incluimos salud. Eso es los componentes de la pensión alimenticia. Porque muchos padres o madres, porque se han dado muchos casos también donde madres que tienen que prestar alimentos. Y son casos raros, ¿verdad, doctor? Que las mamás tienen que pagar pensión alimenticia. Pues bueno, uno cuando va al tribunal de familia se da cuenta que son algo frecuentes también. Se dan muchos casos donde hay madres que tienen que prestar alimentos y ahí no se da cuenta, pues que es cierto, pues que hay un arraigo machista en la sociedad nicaragüense, pero y eso genera la irresponsabilidad por parte de los padres, que es un concepto que hemos manejado, pero también hay madres de familia que son irresponsables y que también tienen la obligación de prestar alimentos. Y bueno, entonces en ese caso también pues existen demandas contra madres también, sí. O también se ha dado con la aprobación del Código de Familia, donde se incluyó que los padres, o en este caso adultos mayores, pueden demandar a los hijos para que le presten alimentos. Y se han dado esos casos también a nivel de los juzgados de familia de Managua. Ahora, que tenga conocimiento. ¿Cómo puede hacer un padre o una madre que tiene la tutoría del hijo para ir a tramitar una demanda de pensión alimenticia? Bueno, hay varias opciones. Uno, el abogado en carácter particular, y la persona que va donde su abogado de confianza o el abogado que a uno le recomiendan y que tenga la especialidad o tenga conocimiento sobre el derecho de familia. Y está luego la prestación que da el Estado de Nicaragua, en este caso, por ejemplo, la Defensoría Pública. Hay una unidad especializada que ve el tema del derecho de familia y donde se ven, donde ellos abordan o elaboran las demandas en temas de pensión alimenticia. Tenemos el Ministerio de la Familia también, que da asesoría en ese caso, o el Ministerio de la Familia remite a la ciudadanía, a la Defensoría Pública, y también existen los bufetes populares, donde tienen también la especialidad en materia de familia, y es donde la gente puede pedir asesoría y puede pedir la representación legal para entablar la demanda ante el Tribunal de Familia y hacer valer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Doctor, hay muchas inquietudes
de personas que me han escrito en privado y ellos me dicen que tocara precisamente este tema de las pensiones alimenticias. ¿Cómo se calcula el porcentaje de una pensión alimenticia? Bueno, voy a dar un antecedente. Previo a la aprobación del Código de Familia en el año 2015, los jueces de familia no tasaban los porcentajes, o en este caso, pues, dentro de la ley no había un porcentaje, explicándolo de esa forma, que era la ley número 143, la ley de alimentos. Ya ahora, con la nueva ley, el Código de Familia, entonces los legisladores, pues había ese problema también a la hora de tasar los alimentos, que tal vez era un padre o era una madre que no tenía los recursos suficientes y tal vez aún mediante una sentencia a uno le establecían un 50% como pensión alimenticia que uno le diera o le otorgara a los hijos que tienen derecho a la pensión alimenticia. Pero ahora, con el Código de Familia, el artículo 324 establece un porcentaje. Que en el caso de los hijos, un hijo establece un 25%. En el caso de dos hijos, un 35%. Cuando hay 3 o más hijos, un 50%. Y en el caso que los hijos sean de diferentes padres. Ajá. Entonces, en la mayoría de casos, o mejor dicho, en todos los casos, los jueces de familia lo que hacen es dividir los porcentajes. Si es un padre de familia que tiene 2 hijos con diferentes esposas o ex esposas en este caso, o como sea el caso, ¿verdad? Se divide y, por ejemplo, sería el 35% y se divide entre los dos hijos. Entre los 2 hijos y sería un 17.5 para un ejemplo práctico. Okay. Sí. Otra de las consultas que nos hacían es que si el hijo tiene el hijo cuando ya razona, ¿verdad? Sí. La obligación de saber cuánto es lo que recibe su tutor, en este caso sea su papá o su mamá quien tenga la tutoría del hijo, de saber cuánto es lo que recibe de pensión alimenticia, porque digamos hay padres o hay madres que reciben la pensión alimenticia pero no le dicen al hijo, mira, tu papá me dio o tu mamá me dio esto y esto. No, desconocen los hijos. Desconocen los hijos. Esa es una pregunta bien interesante porque amparado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, también los jueces de familia se valen de esa ley para dictar su sentencia. En el caso de que el tutor o el representante legal esté a cargo de ese menor, no está obligado a rendirle cuentas al menor sobre cómo utiliza la pensión alimenticia. En los casos o en la práctica lo que se da, está la mamá, por ejemplo, que tiene la representación legal de sus hijos, a ella se le da la pensión alimenticia para que la administre, a quien le tiene que rendir cuentas es al otro padre. ¿Tiene el otro padre derecho de saber en qué se administra? Tiene todo el derecho, que esa es una novedad, pues dentro del Código Familiar fue una de las novedades. Y hay muchas personas que no saben eso, doctor. No manejan esa parte, porque también es algo complejo. En la práctica, pedirle o que la otra persona rinda cuenta se vuelve bien difícil, pero no deja de ser una opción para hacer valer mi derecho. O en este caso, va a hacer valer el derecho del menor, porque al final el beneficiado son los menores, son los hijos. Y esa es una posibilidad que da la ley, que uno presente una demanda ante el juez de familia y uno solicite que la persona que está a cargo del menor rinda cuenta cómo se está administrando ese dinero. Pero contestando a la pregunta, que nos fuimos un poquito lejitos, pero relacionado siempre al tema, el menor no está facultado para decirle a su tutor o a su representante legal, entregarme cuenta de cómo está gastando mi pensión alimenticia. No está. ¿En qué caso se tome en cuenta la opinión del menor? 1, que haya cumplido 7 años. Y 2, ¿en qué caso? Cuando, por ejemplo, hay un litigio con respecto a la autoridad parental, es decir, ¿con qué padre se va a quedar el niño? Entonces ahí se le pregunta al menor con quién se quiere quedar y el juez de familia toma en cuenta la opinión del menor en esos casos. Pero en el caso de la pensión, no pueden pedirle cuenta al tutor o al representante legal que esté a cargo de él. ¿Cuándo ya un padre o una madre ya no tiene derecho de prestar la pensión alimenticia o de entregar pensión alimenticia? Bueno, la ley establece varios supuestos. Uno es cuando el hijo
cumple 18 años y no está estudiando, ya no depende económicamente de los padres, entonces el padre tiene el derecho de pedir el cese de la obligación, términos legales, el cese de la obligación de prestar alimentos. Ese es uno de los supuestos. El segundo supuesto es, yo cumplo, o bueno, está la contraparte, yo tengo 21 años, pero el hijo está aprovechando de forma beneficiosa sus estudios, entonces en ese caso el padre tiene la obligación de seguir cumpliendo. Esos son los supuestos. O por ejemplo, yo vengo y me caso y no tengo la mayoría de edad y me emancipo, entonces ahí también en ese caso el padre ya no tiene la obligación de prestar alimentos, pero ojo, cuando se dan esos supuestos, el padre lo que tiene que hacer es siempre hacer la solicitud ante el juez de familia, porque si hay una sentencia donde dice que yo tengo que prestar alimentos, entonces yo tengo, esa situación la voy a revertir legalmente haciendo la solicitud ante el juez y presentando las pruebas que correspondan para hacer valer mi derecho. Es decir, que no tiene que, bueno, que porque ya me di cuenta que mi hijo o mi hija ya se casó o se hizo una unión de hecho, ya hasta aquí nomás, tiene que presentarlo ante un juez. Correcto, así es. Y ese tema que está tocando, Carlita, que también en el caso de la unión de hecho estable, que es otro elemento que ahora es regulado por el Código de Familia. Antes solo hablábamos del matrimonio, y también cuando un joven viene y entabla una relación y tiene un hecho estable, también es otra causal para que el padre solicite el cese de prestar alimentos. Sus palabras finales ya, doctor, para las personas que nos están viendo. Bueno, yo les recomiendo a nuestros amigos que nos están viendo que siempre busquen asesoría legal en estos temas, porque siempre hay algunos aspectos que uno se le escapa, que pueden acudir a las instituciones que estábamos mencionando, que pueden ir a la Defensoría Pública, pueden contratar a su abogado particular, pueden acudir a los bufetes, pero la recomendación es a los usuarios que siempre soliciten la asesoría legal correspondiente, porque en muchos casos, y lo he visto, por ejemplo, padres que llegan al tribunal, que llegan a los juzgados de familia y tienen desconocimiento total de la ley, o llegan sin su representante legal, y entonces hay una violación al derecho a la defensa en esos procesos. Entonces la recomendación es siempre pedir la asesoría de un abogado. Bueno, aquí nos están preguntando, en caso que el hijo viva fuera del país. En el caso que el hijo viva fuera del país, esa es otra de las novedades que cubre el Código de Familia. Además, hace poco la Asamblea Nacional aprobó y ratificó un convenio internacional para que se hagan valer los derechos de los hijos que están en el extranjero y uno pueda mandar las pensiones alimenticias. Solo que es un tema complejo, sí. Por ejemplo, yo puedo entablar una demanda aquí en Nicaragua, el padre está en el extranjero, entonces acá se puede demandar totalmente. La cuestión es hacer valer esa sentencia fuera de Nicaragua. Ya es una cuestión de costo y de tiempo. Es un poco más difícil. En caso que sea lo contrario, doctor, que la madre se haya ido con su hijo al extranjero y ella quiera demandar al papá que quedó aquí en el país. Entiendo, correcto. Ahí sería a la inversa. Sí. Bueno, en ese caso depende, porque por ejemplo, si Estados Unidos forma parte, ratificó y aprobó ese convenio internacional sobre la tramitación de las pensiones alimenticias, entonces el Estado de Nicaragua tiene la obligación de hacer la tramitación debida mediante los jueces de familia. De esa forma es la tramitación. La demanda se puede entablar en Estados Unidos sin ningún problema. La cuestión es que la sentencia se haga valer acá en Nicaragua. O por ejemplo los países de Centroamérica. Por ejemplo, el hijo está en Costa Rica y la mamá está allá en Costa Rica, ahí entabla la demanda acá. Entonces lo mismo, siempre hay que verificar que ambos estados, en este caso Costa Rica y Nicaragua como ejemplo, hayan ratificado ese convenio para hacer valer el derecho del menor en territorio nicaragüense donde esté el padre. Muchísimas gracias, mi estimado. Ya saben,
Tenemos aquí la orden al doctor Yedris Muchas gracias. para cualquier duda o información que ustedes requieran. Vamos a seguir hablando de estos temas porque son bien amplios, doctor. Y Sí, no solamente el tema de pensión alimenticia, porque me lo pidieron, pero también el doctor Yedris Contreras puede hablar de las situaciones de lo que es las demandas laborales. También sí, el aspecto laboral y en el aspecto de hablando siempre sobre el tema de familia, son los temas bien amplios, porque por ejemplo se podría hablar, o nuestros amigos que nos siguen podrían preguntarnos sobre algunos temas que tengan algunas preguntas. Pero, ¿Usted tiene por algún ejemplo, número de celular donde lo puedan localizar, doctor? mi número telefónico es el 8299-5353 y pueden hacer cualquier consulta sobre temas de familia. Y hablando sobre temitas así rápido que podemos abordar en otra... En el futuro. Cercano. Cercano. En el futuro cercano se puede hablar, por ejemplo, sobre la suspensión de la autoridad parental, sobre el tema de los tutores, que aquí en Nicaragua ese tema se da mucho porque, por ejemplo, papás y mamás que se van fuera, emigran para trabajar y entonces la abuela queda a cargo. Esos son los tutores, por ejemplo, un tema que podríamos abordar en otro momento. En otro festival. También los divorcios, porque los divorcios siempre están a la hora del día, sí. así como los matrimonios. Y también el aspecto, si un familiar sufre violencia, entonces igual el Código de Familia ampara a esas personas que estén sufriendo violencia y hay procedimientos para proteger los derechos. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Ya sabes, nosotros vamos a estar tocando estos temas y usted puede también escribir ahí en el video abajo de qué quiere que estemos abordando en el futuro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias.